Hola, somos Karina, Nubia, Ivonne y Yael. El día de hoy les contaremos sobre la Revolución Rusa. A comienzos del siglo XX, Rusia era un gran imperio multiétnico que era apoyado por un zar autocrático, apoyado por la Iglesia Ortodoxa. Rusia era un país muy grande, con mucha gente, pero la gran mayoría era campesinos muy pobres, gobiernos por los zares. trabajaban mucho y ganaban muy poco. Tenían que pagar muchos impuestos. El asunto en ese entonces estaba muy crítico. Los zares ya habían sufrido algunas pequeñas revoluciones, pero el pueblo no conseguía cambiar nada. Nadie se imaginaba que el imperio zarista se derrumbaría tan rápido en tan solo unos años. En Rusia habían sufrido 3 corrientes políticas. El Partido Constitucional Demócrata, conocidos como cadetes. quienes tenían ideología liberal. Era conformado por la minoría burguesa urbana. Partido Socialista Revolucionario, constituido por campesinos descontentos y situación semifeudal. Partido Obrero Socialdemócrata Ruso defendía los principios del marxismo impuestos por Marx Engels. Los bolcheviques, mayoría, y mencheviques, minoría, serán los partidos claves durante la revolución. En enero de 1905 se produce una manifestación masiva en las puertas del palacio del zar Nicolás II. En 1905 se produjo una revolución por la subida del precio del pan y de lo ocurrido en el Domingo Sangriento. Esta revolución produjo unos cambios políticos casi nulos, pero ayudó a sentar las bases para los procesos revolucionarios de 1917. El descontento social provocó huelgas y protestas, y bajo la presión de revueltas del gobierno provisional y la gran pérdida de control del ejército, Nicolás II, zar de Rusia, abdicó en marzo de 1917. Los partidos políticos luchaban por tomar el poder de Rusia, mientras que el gobierno provisional perdía rápidamente apoyo debido a que quería mantenerse en la guerra. El 7 de noviembre, los bolcheviques se dirigieron al Palacio de Gobierno, donde tomaron el control y se construyó un gobierno presidido por Lenin con el lema "Os prometo tierra, paz y pan". Lenin orientó la economía rusa hacia un modelo socialista, creando así una doctrina conocida como marxismo-leninismo. En noviembre de 1917 se celebraron elecciones para elegir representantes de una nueva asamblea constituyente. Los bolcheviques no recibieron suficiente apoyo, sin embargo Lenin aceptó los resultados y disolvió la asamblea. Rusia quedó sumida bajo el control de un solo partido, el comunista. Como consecuencia del nuevo gobierno comunista, Rusia se sumió en una guerra civil entre la Rusia roja, bolcheviques, y la Rusia blanca, los que defendían autocracia zarista. En temor de que la Rusia blanca ganara y Nicolás II fuera reestablecido en el poder, los bolcheviques lo ejecutaron junto a toda su familia. Finalmente, ganaron los rojos, gracias a una mejor organización de ejército y la economía de guerras frente al bando enemigo. Tras la guerra civil y la prematura muerte del líder de la revolución, se abrió un proceso sucesorio que marcó de forma definitiva la posterior transformación del comunismo ruso. Tras la muerte de Lenin y la creación de la URSS, Stalin, que controlaba el partido, se hizo del poder, en donde Nicolás ordenó retirar a la multitud que tanto escándalo hacía, donde murieron 130 personas. Es aquí donde el pueblo pierde la fe en el zar y no para de producir huelgas y manifestaciones. Por lo que Nicolás se vio obligado a crear asamblea, llamada Duma. Entonces surgen los soviets, asamblea de obreros, que se extiende por toda Rusia, y la aparición de nuevos partidos políticos y la creación de consejo de ministros y líderes revolucionarios que eran Lenin y Trotsky. Al producirse la Primera Guerra Mundial en 1914, el asunto se complica para los burgueses y la población sufre una subida de precios. En 1917, las manifestaciones son diarias donde muchas personas fallecen.
el paso del tiempo y en una de ellas la multitud se apodera de un arsenal y se dirige hacia el palacio haciendo una revuelta. Ante la presión del pueblo, Nicolás II renuncia siendo el último zar de la historia, quien es sustituido por el príncipe Elbot. Más adelante del Kerensky se intenta establecer una nueva estructura laboral exigida por los propios trabajadores. La Revolución Rusa fue un acontecimiento inesperado que despertó el miedo en otros países como Alemania, Hungría y Austria. Este miedo se conocía como pánico rojo, aunque para el entorno del movimiento obrero era más una esperanza que un miedo, ya que veían posible que la revolución se propagara.